¿Qué pasa cuando una persona le dictan una medida cautelar o en su defecto una medida sustitutiva? Porque una medida sustitutiva, aunque tenga que una persona ir de vez en cuando al juez cada semana a comparecer al secretario, etcétera, o prohibición de salir del país, también es una privación de libertad, pues, porque no está completamente su libertad, no puede salir del país, no puede moverse de un lugar, tiene que comparecer de vez en cuando al juez, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona está procesada o está privada de libertad o en su defecto con medida sustitutiva, ¿qué pasa si el día de mañana la Fiscalía no encuentra méritos para iniciar un proceso penal y formular cargos y solicita el archivo de él? Les pregunto, ¿qué pasa? Si la persona es sobreseída, si la persona ha estado privada de su libertad, si se ha manchado su buen nombre, existe mecanismo para demandar al Estado, ¿correcto? Sí, correcto, de acuerdo al artículo 11, últimos incisos de la Constitución de la República. Sin embargo, el Código Orgánico de la Función Judicial establece error judicial. Pero un fiscal no hace error judicial. Entonces, en la Fiscalía como tal, no existe la negligencia del fiscal de cómo sancionarlo. En materia penal como tal, no existe dentro de los delitos contra la administración pública y del correcto desenvolvimiento de la función judicial, no existe un delito contra el fiscal, no hay. Y por principio de tipificación, si no hay prescrita en la norma una sanción penal contra el fiscal, no puede pasar nada. Si muy bien uno puede presentar una demanda contra el Estado, un procedimiento ordinario como tal, en lo contencioso administrativo, resulta que hay que comprobar la negligencia manifiesta del fiscal. Entonces, al ser derecho administrativo como tal, se debe de especificar en qué estado de la norma se encuentra la negligencia del fiscal, por efectos de que sea sancionado como tal. No existe. Existe dentro de los procedimientos en sí la Ley Orgánica de Servicios Públicos que establece la negligencia del funcionario que pueda ser responsable por sus actos y a eso acarrea pues, un sumario administrativo, etcétera, etcétera. Pero es muy flojo. Los fiscales juegan un papel muy importante acerca de la impunidad y la corrupción, incluso las violaciones de derechos humanos. Por eso es que en la última década hemos visto que fiscales están impunes. Vemos que, por ejemplo, grandes casos de corrupción han sido archivados. Tenemos, por ejemplo, la prefectura de 37 informes de inicio de responsabilidad penal y ningún procesado. Entonces vemos que la Fiscalía juega un papel muy importante en la sociedad y ahí es donde está el problema, y todos los ciudadanos debemos enfocarnos a las actuaciones de la Fiscalía. La Fiscalía actúa por conveniencia política. La Fiscalía, lamentablemente, se presume que sus actuaciones gozan de impunidad y de corrupción. ¿Por qué? Porque estos mecanismos, como ha creado el correísmo como tal, y no quiero ser peyorativo en ese sentido, han creado estos tipos de mecanismos de protección a los corruptos. Sí, porque la figura del encubrimiento fue eliminada a raíz de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque en muchos casos se han encubierto. Si estuviese todavía el encubrimiento como el delito, los 37 informes de responsabilidad contra la Prefectura de Guayas y varios indicios de responsabilidad penal que están en la Fiscalía, emitidos por la Contraloría General del Estado, que hubiesen salido a la luz, que hubiese habido procedimientos, pero el encubrimiento es legítimo. Ni administrativamente el encubrimiento lo pueden sancionar. Entonces se ha creado esta especie de impunidad, corrupción, violación a los derechos humanos, de que vemos que las medidas cautelares, las medidas sustitutivas como tal, son muy ambiguas y su aplicación puede lograr que se concrete la violación a derechos humanos. Entonces, como hemos visto, ¿sí? Por principio de inocencia, nadie puede ser culpable hasta que no se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia ejecutoriada condenatoria.
si es que no hay una sentencia, las personas gozan de su legítimo derecho al buen nombre, a la inocencia, etc. Pero ¿qué pasa? Que la Fiscalía formula cargos con quien le da la gana, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, pide vinculación de un proceso a lo que les da la gana, porque ¿qué pasa en la práctica? ¿Sí? La Fiscalía dice, se le vence el término de instrucción fiscal, y antes que se le vence el término para tener una extensión de 30 días más, la Fiscalía, señor fiscal, solicito que, señor juez, solicito que fije fecha y hora para efectos que tenga lugar la audiencia de vinculación a fulano, sultano y mengano por el delito tal, con la finalidad que se extienda la instrucción fiscal dentro del juicio del proceso tal. Viene el juez, toma procedimiento, pide audiencia, y una vez que sea convocado a la audiencia, el fiscal formula cargo y vincula a otra persona. Se incrementa el tiempo de la instrucción fiscal. ¿Y qué pasa ahí? Que el fiscal, en la práctica, existen fiscales que vinculan a quien se le da la gana, incluso a inocentes, manchan su nombre, pero resulta que antes que venza, que concluya la instrucción fiscal, y luego de transcurrir la instrucción fiscal y va al dictamen a la audiencia preparatoria del juicio, ¿ok? Para de irnos al juicio, el fiscal dice, dentro de las investigaciones que he realizado se ha llegado con elementos y si desvirtúan la participación del fulano de tal. Resulta que el que vinculó en la audiencia preparatoria del juicio dice, no, él ya no va, porque en realidad dentro de la investigación que estaba haciendo resulta que el señor no tuvo nada que ver, así que, señor fiscal, al señor lo absuelvo, le hago un sobreseimiento provisional o definitivo en su defecto, dependiendo del caso. Pero esta persona ya quedó tachada. A esta persona que el fiscal entró para poder alargar el proceso, lo vinculó. ¿Dónde están sus derechos humanos al principio de inocencia, a su buen nombre? Esta persona ya, una vez que el fiscal formula cargos, se presume que esta persona, como sospechosa, está dentro de la teoría del delito. Pero los fiscales vienen, vinculan a quien les da la gana, y antes de que en la audiencia preparatoria del juicio los absuelven, no acusan por esta persona. Entonces ahí se genera la impunidad, la violación a los derechos humanos al buen nombre, al debido proceso, porque esta forma como han actuado los fiscales en la justicia es incorrecta. Entonces vemos que las medidas cautelares es una grave violación a los derechos humanos como tal. Ahora bien, dentro de los mismos sistemas al debido proceso existen también lo que nosotros los profesionales y la doctrina lo estamos denominados como falso positivo y falso negativo. ¿Sí? ¿Cuándo estamos hablando de un falso positivo? Una persona inocente. Cuando la fiscalía trata de buscar un culpable, pero en realidad no son culpables y son inocentes. De que la fiscalía, con el ánimo de buscar una teoría del delito, crea escenas falsas, crea procedimientos falsos, crea una teoría del caso falsa, hechos falsos, pruebas falsas con la finalidad de precautelar. ¿Y dónde están los derechos procesados? Eso se genera, ¿sí?, una impunidad, una violación directa. Incluso hay reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sancionado a diversos estados en Sudamérica acerca de esta situación de los falsos positivos, de las personas que son sentenciadas pero no han tenido ningún tipo de participación en el delito. Y en este caso podemos, por ejemplo, mencionar el caso de David Romo, ¿sí?, el caso que fue muy sonado en Quito, en el cual la fiscalía montó la fiscalía una teoría del caso, divulgó en las redes sociales, en los canales de televisión, en las cuentas oficiales de la fiscalía. La teoría del caso de la fiscalía fue espeluznante, prácticamente lo vinculaban al joven como parte de una organización o consumidor de drogas, etcétera,
cuando dentro de las pruebas se cotejaron que el chico no consumía drogas y que obviamente pues nunca se puede determinar la materia del delito, el cuerpo del delito nunca se identificó, y obviamente por las contradicciones que tuvo la fiscalía, lo que en audiencias de juzgamiento, porque procesó a varias personas, creo que fueron como 12 personas que fueron procesadas, si mal no recuerdo, estas personas que fueron procesadas fueron absueltas, fueron declaradas inocentes, y la fiscalía se quedó con su teoría del caso, con sus innumerables cuerpos de su proceso que querían comprobar una teoría falsa del delito. ¿Y qué pasó con la justicia? Declararon inocentes y llamaron la atención, y si mal no recuerdo se vieron 2 procesos por fraude procesal contra los agentes de investigación, peritos de criminalística, etc. ¿Pero por qué? El caso de David Romo es un caso de que llamó a la conmoción pública por la campaña que realizó su madre con la finalidad de encontrar a su hijo, y por eso se llenó de conocimiento público, y ese juicio como tal estaba de dominio público. Pero imagínense ustedes esos tipos de casos cuando no son de dominio público y suceden a otras personas. La fiscalía en la práctica crea esos tipos de teorías del delito falsas, y lamentablemente lo que sucede es que los tribunales de garantías penales a nivel país como tal, estos tipos de tribunales como tal, ¿sí?, acogen un auto de llamamiento a juicio de esas teorías del delito, a base de las teorías del delito que dice la fiscalía, ¿sí?, se remiten a revisar por encima el análisis de prueba de la fiscalía, y en su defecto muchas veces se pueden sentenciar a inocentes. Entonces ahí existe una violación grave a los derechos humanos, a un falso positivo, a una persona que es falsamente sentenciada de ser positiva, de que le crean que es positivamente la causante de un delito, autora de un delito. En ese sentido vemos cómo se distorsiona las acciones de la fiscalía, cómo la fiscalía asimismo tiene muchas competencias, muchas atribuciones, pero en responsabilidades penales no existen directamente, no hay. Entonces vemos que la teoría falso positivo es que se condena a una persona inocente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe un falso negativo como tal, de que una persona que sea verdaderamente culpable de un delito, resulta que la fiscalía, entre comillas, no dio méritos y no lo sentenció. Entonces esto genera una especie de corrupción en el sistema judicial, porque la fiscalía es donde se abstiene de acusar. ¿Ya? Cuando estamos frente a un caso de que hay un hecho evidente, una persona que es culpable, una persona que se le ha comprobado la materia del delito, resulta que la fiscalía, al momento de quitar su dictamen acusatorio, se abstiene de acusar, y si no hay acusación fiscal, no hay juicio. Entonces, ¿qué pasa? La persona que es realmente culpable no es sancionada, y entonces viola consecuentemente de pleno derecho o de forma inmediata los derechos de la víctima, de acuerdo al artículo 11 del Código.